Hola amigos, buenas tardes. Gracias por permitir acompañarnos, por estar en sus hogares. Pero ¿qué crees? Gracias Sergio Roldán. Gracias porque desde Medellín, Colombia, está aquí hablándonos de ciudadanía, lo que somos todos, usted y yo. Muchas gracias a todos pues, por invitarme otra vez a Durango, muy contento de estar acá. Eh, pues ayer presentamos un libro muy interesante, estuvo muy interesante, no sé cómo te pareció a Bueno, vos. tú tienes la obligación de decir que estaba muy interesante porque tú lo escribiste, pero ¿qué creen? Realmente sí, tengo que reconocer que es muy interesante porque sabes que está escrito desde el corazón de nosotros, pueblo, desde nuestra visión, desde lo que somos, lo que formamos, lo que queremos. Sí, es como un pretexto para el que quiera gobernar. Tendría que entender que los ciudadanos ahí tienen participación en el proceso de gobierno y es una muestra de las líneas específicas con las que tienen que gobernar basada en la estrategia de cultura ciudadana. Se llama ciudadanía antes que ciudad y aquí en este encuentro del INAG en el que estamos eh, queremos mirar la participación del ciudadano justamente en todo ese entorno de patrimonio porque simplemente le dicen que es un edificio muy interesante pero no le hacen como un sondeo de la importancia que tiene que él lo habite y lo cuide y pues a eso vinimos a este congreso. Yo creo que aquí hay una línea que a veces nos hace perdernos en el tiempo, vivimos tan deprisa eh, que a veces no volteamos hacia atrás, que a veces vemos sin mirar y que nos vamos perdiendo porque el no mirar es no valorar. Sí, yo creo que estos gobiernos no han podido entender que invertir en los cerebros es una inversión, pero súper potente, que es la real inversión a largo plazo. Todo lo demás es una inversión superficial, incluyendo la estructura patrimonial. O sea, cuidar una estructura patrimonial implica una estructura intelectual interesante que sea capaz de explicarme por qué está ese patrimonio puesto en el territorio, por qué tengo que cuidarlo, para que un joven que esté en la ciudad, que no sabe nada del edificio, lo sienta suyo. Ese es justamente el trabajo que hay que hacer. Entregarles a ellos herramientas para que entiendan que ese edificio es de él y de sus hijos y de sus nietos y bisnietos y tratar recontra ultranietos, porque es la única manera de que podamos preservar el patrimonio. De otra forma, depende del embeleco del gobierno, que le guste o no, y el patrimonio no se cuida con el embeleco del que gobierna, porque el que gobierna lo que menos le interesa es un edificio que él no hizo. Y aparte, va de paso el gobierno. Y sí, el gobierno pasa, las estructuras ciudadanas tienen que ser las que gobiernan y aquí en México yo creo que hay que empezar a generar algo que funcione con la ciudadanía. Sergio, también hay algo que nos confunde mucho. A veces pensaríamos que el cuidar es no habitar, no vivir así de lejecitos y no se trata de eso. No, no, el tema, hay dos líneas, una línea que habla de destruir y construir sobre eso y otra que habla de reparar. Reparar definitivamente implica una neurona por ahí como consciente, porque reparar implica que yo soy capaz de entender la historia sobre ese contexto y asumirla generando la perspectiva futuro de lo que pienso con ese nuevo contexto. Esa estrategia de reparar es con la que nosotros nos paramos en el patrimonio. Una estructura que muchas veces no se puede reparar, pero tampoco lo vamos a desechar, se puede repotenciar, se puede redefinir y para eso tenemos que tener estrategias para que el ciudadano lo habite, aporte sobre él, tenga algunas ideas, entendiendo que el patrimonio es una historia puesta en el territorio que hay que respetar, independientemente de que al ciudadano le guste o no. Ya si quiere reparar, hay que intervenirlo con sus nuevas ideas, respetando el origen patrimonial que tiene toda la estructura. Durango es una ciudad muy importante para México porque tiene estructuras patrimoniales que están por encima de muchas otras ciudades y México hace parte de los 10 países con mayor patrimonio en el mundo. Yo creo que ahí hay mucha tela para cortar con respecto a la formación ciudadana versus la intervención en los edificios patrimoniales. Tú ahorita lo acabas de decir de una manera muy bella, la formación ciudadana, porque todo al final es cultura, es nuestra educación, la suya y la mía, que a lo mejor nadie nos ha dicho ni siquiera lo que significa patrimonio, ni siquiera lo que significa una declaratoria
como declaratoria de la UNESCO, como un bien patrimonial mundial, como lo es el Camino Real, que somos Durango, y nos pregunta si pocos estamos enterados o si estamos enterados tenemos una idea tan vaga de lo que es un patrimonio. Sí. El patrimonio reconoce una historia, reconoce el trabajo para que se permanezca esa historia en la cabeza de la gente, pero implica una capacidad intelectual ciudadana instalada en la ciudad, en el territorio. Entonces, para que una ciudad como Durango funcione, necesitamos tener capacidad intelectual instalada. Y para que la capacidad intelectual instalada se quede, necesitamos una inversión siempre, varios, buenos, consecutivos gobiernos, haciendo muchas cosas, muy bien hechas durante mucho tiempo. Eso es una cosa casi imposible pues en estas estructuras latinoamericanas que son como tan politiqueras, digámoslo así, pues, y que yo lo puedo decir porque no soy de México, entonces no me van a ver mal, pero en México el que piense diferente al que gobierna es un enemigo. No se le puede hablar porque pues como piensa distinto, entonces está atacando al gobierno, y no, lo normal es que piense distinto, eso es lo normal, y que puede pensar distinto. Eso genera capacidad intelectual, que si yo pienso distinto y el otro también piensa distinto, cuando nos juntamos seamos capaces de debatir sobre los puntos que nos hace diferentes, que es la fortaleza. La fortaleza de una ciudad está en las diferencias, no en los puntos en común. ¿Quién puede hablar de las diferencias en una ciudad como Durango? Si cuando yo critico alguna acción o alguna omisión, soy enemigo. Entonces ahí es donde hay que generar la mayor capacidad intelectual. Si yo puedo estar en contra y no pasa nada, empezamos a construir capacidad intelectual. Para nosotros, la capacidad intelectual es lo principal. La infraestructura es lo accesorio. Fíjate, cuando uno pensaría que es al revés, que empiezas a construir a partir de lo que ya está. Y sí, son más importantes los zapatos que los pies para la estructura latinoamericana, pero en la vida real son más importantes los pies que los zapatos. Qué hermoso ejemplo, ¿eh? O sea, esto es así fenomenal. No se puede, yo no puedo andar presumiendo mis zapatos si están destruidos mis pies, eso no tiene sentido, porque para nosotros lo importante es que estén sanos y que funcionalmente tengan operación mis pies. La ciudad tiene que construir sobre los cerebros, porque lo que hay es gente y lo que tenemos es la materia prima, que son los cerebros de la gente. Hay que invertir en los cerebros de la gente, que es lo que hay. No hay agua. Si tenemos cerebros construidos, ahí conseguimos agua. No hay cloacas, ellos la hacen. No hay parques, ellos invierten en ellos. La estructura intelectual genera capacidad intelectual para construir la ciudad. Si le dan la ciudad construida, el ciudadano la destruye. Eso se llama ciudadanía antes que ciudad. Invertir en los cerebros para que estos construidos construyan la ciudad, en vez de invertir en la ciudad para que sin preguntarle a los que viven ahí, les toque vivir una ciudad que ellos no construyeron, en la que no participaron, y pasa lo que nos pasa en todo México. La destruyen, se llevan las bancas para la casa, dañan los jardines, se llevan los árboles, se quitan las jardineras, las baldosas, se llevan los avisos, en fin. La verdad es que aquí en Durango tuvimos un ejemplo sobre esto. El primer año, hace 9 años, 10 años, pusimos nuestro primer jardín público con Nochebuenas. Al día siguiente, ¿qué crees? El 75% ya no estaba. Sí. Lo volvimos a poner y como que las personas entendieron, la ciudadanía entendió que era parte del jardín, no era para llevárselo a la casa. Hoy te puedo presumir que no se lleva nada, pero han sido años, como dices tú, sí, un hecho consecutivo, seguirlo haciendo. Sergio, pero aunque los gobiernos tengan muy buena voluntad, van de paso, y esa es nuestra responsabilidad de los ciudadanos. Sabemos, ¿qué creen? Usted y yo seguimos aquí, y han venido gobernadores, presidentes, y nosotros seguimos. Por eso es la importancia ya de la ciudadanía. Sí, desafortunadamente los ciudadanos de América Latina piensan que las respuestas a todos mis problemas las tiene el que gobierna, y no, las tiene el gobernado.
El que gobierna está de paso. Y digámoslo, aunque suene mal, sin mucha pertenencia por estar, porque el proyecto del que gobierna usualmente en todos los países de América Latina es llegar a gobernar. O sea, su proyecto real es llegar a gobernar, no es llegar a gobernar para ejecutar, no, es llegar a gobernar. Y cuando llega a gobernar, cuando llega se acuerda que tiene que hacer un plan para gobernar. Esa es como la generalidad de toda América Latina. Cuando un proyecto de gobierno entra, porque hay un programa para ejecutar, y el programa me pone metas a 50 años, bueno, ahí ya tengo unos ciudadanos comprometidos con ese proyecto, independientemente del color que llegue. Yo pienso que esa es una de las pequeñas falencias que tenemos aquí, porque, pues en América Latina, no en México, porque la estrategia de las estructuras políticas en este lado del mundo son por periodos de gobierno, no son por periodos de planeación en la ciudad. Entonces, en París, por ejemplo, en el barrio donde vive la gente bien, en la 13e arrondissement, en el centro de París, los vecinos se organizan para ir a asistir el jardín del parque del barrio. Entonces, ellos van, compran la tierra, ponen flores, lo organizan, lo limpian, están pendientes y por vecinos van haciendo, el ayuntamiento nunca está pendiente del jardín. Aquí en América Latina la gente lo que hace es decir, mire este gobierno, como tiene este jardín, no le pone el cuidado a las flores, mire cómo está esto vuelto nada, cómo se roban la plata, y ellos no entienden que todo lo hacen informal, no compran en las tiendas formales, no toman un taxi formal, sino que usan un taxi informal, no compran un auto con todas las condiciones, sino que traen un chocolate de arriba. Todo lo hacen de manera informal, no pagan impuestos y después se están reclamando que por qué la ciudad no funciona. Pues obviamente no tiene por qué funcionar porque la gente que tenemos tiene una cantidad estructural importante dedicada a la informalidad. El flagelo de América Latina es la informalidad, comercio informal, habitación informal, turismo informal, vivienda informal, transporte informal, desplazamiento informal, toda la informalidad en el territorio, todo el montón de informalidad que está sustentada en este lado del mundo, sobre todo en México, en asistencialismo extremo. O sea, que el ciudadano no tiene por qué ser asistido, sino subvencionado en lo mínimo básico elemental, si haya, que tenga agua potable, cloaca, que tenga un sistema de educación óptimo, que tenga un sistema para moverse en buenas condiciones, una oportunidad para tener desarrollo económico, eso es la asistencia, para que él sea capaz de, con eso, generar su capacidad de vida, pero no es, tengo hambre, pan, quiero estudiar, universidad, no tengo transporte, un bono para que le transporten, quiero una fiesta, las fiestas él nunca se gana nada, todo se lo dan y como se lo dan no tiene el contexto de lo que significa el valor, sino que como no le vale, para él el valor es regalo y los más desafortunados en estos contextos somos nosotros, los que nos dio por estudiar, que nos dio por que pagamos todo porque queremos ser un referente académico y por ser un referente nos toca pagar un montón de cosas. Si hubiéramos sido más inteligentes, no hacemos nada y nos quedamos ahí esperando que nos subsidien todo, el pan, la casa, que se nos dañó la gotera, que nos hagan fiestas para que nos entretengamos, que nos lleven al mercado, que nos limpien la banqueta, que es como funciona esta ciudad de América Latina. Yo creo que en Durango hay opciones. Hay una inversión muy interesante en el centro histórico, hay una intervención patrimonial muy interesante, hay un equipo de trabajo y un grupo de intelectuales que bueno, pues yo creo que es de presumir y hay que como descontaminar un poquito a todo ese montón de gente de sus temas de gobierno, que yo soy PAN, yo soy PRI, yo soy PRD, yo soy Morena, yo soy Convergencia Ciudadana, no sé qué, descontaminarlo de eso y decirle, bueno, somos profesionales que vamos a trabajar por Durango y este es el plan de trabajo, independientemente de que no estemos de acuerdo, es que esa es la fortaleza, no estar de acuerdo es la fortaleza, pero no es oponerse a todo por oponerse, o sea, no es un opositodo, sino, bueno, estoy de acuerdo y esta es la propuesta para hacerlo y técnicamente está sustentada en esto y el recurso lo podemos sacar de bueno, así es como funciona en el mundo, no me parece y ya. Sergio, ¿será porque quizá esta clase de intelectuales tienen un poquito más sentido de pertenencia
de tanto de pertenecer a la ciudad como la ciudad te pertenece, y la ciudad y el pueblo y la tierra y el estado y el país? Lo que pasa es que eso es otro tema. El arraigo al territorio se genera cuando yo he participado en la construcción de ese territorio. Así, si querés sentirte bien en una ciudad, es como cuando te invitan a una casa a cenar y te ponen a partir el tomate. Y mientras se hace la comida estamos hablando y partimos el tomate y hacemos. Cuando ya haces parte de la comida que nos vamos a comer, eso ya es otra experiencia distinta. Pero cuando te sentas en la sala a esperar que te sirvan, ese espacio donde no construye nada, sino que tenés tiempo para mirar al techo y criticar las telarañas y las humedades, ese espacio ya no se le puede dar al ciudadano, porque el ciudadano necesita construir con otros. La pertenencia se construye cuando yo me encuentro con el otro, lo toco, lo abrazo. No es un mensaje de estos grupos hoy opositodos que lo que hacen es mandar un mensaje en Twitter diciendo que no estamos de acuerdo, desde la cama sentado comiendo papas, en vez de estar en la calle mirando la estrategia, mirando la contienda, cómo es que se funciona el tema en la estructura política. Pero es un confrontamiento hoy un poquitico arrogante, un confrontamiento un poquitico malintencionado, porque yo desde mi casa, desde mi comodidad, hago mi denuncia sin ningún fundamento, tiro la piedra, escondo la mano, nadie me encuentra porque no me llamo Sergio Roldán, sino Pepita Pérez en el Twitter, y ya. Y nos genera una denuncia absolutamente absurda. Yo creo que las ciudades tienen que dejar de hacerle caso a tanta pendejada como esa y sentarse en un precedente donde se construye basado en lo esencial, no en lo accesorio. Las habladurías, las líneas de crítica, las estructuras sin control de ciudadanos que solamente quieren que les den y porque no les dan hacen un escándalo, eso es accesorio. A eso no hay que ponerle cuidado. Lo principal es una línea que objetivamente construya entre los ciudadanos uno a otro todo el tiempo. Eso genera pertenencia, y ya con pertenencia generamos ciudad. Ya con ciudad tenemos un equipo de ciudadanos basados en la estrategia mundial que se llama gobernanza, donde se gobierna desde la estrategia ciudadana para apoyar al gobierno independientemente del gobierno que esté, en vez de estar esperando a ver qué hace el gobierno para decir mire, tapa usted bache y ya está malo. No, este gobierno no sirve para nada. Mire, se le murió este árbol. Mire, eso está muy mal así. Yo creo que hay mucho, mucho que hacer. ¿Qué te parece si vamos a tu conferencia? Sí, y vamos después regresamos, porque tendremos que cuestionarlo. Hay muchas preguntas en el aire. ¿Vamos? Muchas gracias. Sergio, estábamos en este tema de que tenemos que romper este vicio. Por algo las comunidades europeas les cuesta tanto trabajar con nosotros. Yo recuerdo de los primeros acercamientos del CIDEU, que Maravillas Rojo me dijo, bueno, pero quiero hacerte una aclaración. ¿Cuántos años vas a durar tú de enlace? Porque a mí me los cambian cada ratito y a mí no me importan los presidentes que van y vienen y yo no puedo aprenderme ni estar, y realmente en ese momento me sentí quizá agredida. Claro que después entendí perfectamente lo que decían, porque ellos están acostumbrados en Europa a trabajar planes de gran alcance, de gran aliento, de muchos años, construidos desde la ciudadanía, y nosotros estamos acostumbrados a cambiar de colores cada 3 y 6 años. Pero sí es un irrespeto porque ellos saben que estamos en un proceso lento. Nosotros, los latinoamericanos, somos un niño de 2 años para el mundo. O sea que lo normal es que rayemos las paredes, que lloremos, que gritemos, que no alcancemos a ir al baño y nos orinemos en la cama, eso es lo normal. Y no puede venir aquí a exigirme Europa a que yo sea un adulto a los 2 años.
ellos presumen muchas cosas que también Que les también no se creen que Sí, están sí, o sea, en no, toda la pues, o sea, verdad y en todo con lo todo el cierto, respeto ¿verdad? a la profesora Maravilla Rojo y a Pedro Acevillo, a todos ellos, pero se les va la mano juzgando. Pues ahora también estuvo aquí un ponente que estaba juzgando por qué las intervenciones se hacían así, porque a él no le parecían. Bueno, está muy interesante que cada quien tenga su punto de vista, pero Desde el respeto. no tenemos que compartirlo. Yo no lo comparto, pues yo no puedo, y menos en temas arquitectónicos donde juzgar la estética que es tan subjetiva para todo el mundo, me parece pues como un irrespeto. Con respecto a las ciudades, en América Latina no seguimos una regla nunca, no nos interesan las reglas. O sea, un semáforo en rojo es una duda gigante si sigo o si paro, cuando debería tener la claridad que tengo que parar. Claro. Pero no, en América Latina la gente duda, sigo o paro, está en rojo, pero sigo o paro y miran para todos los lados a ver qué hago, si debajo la velocidad, qué hago. Cuando la norma es en un semáforo en rojo, se para. Así no haya ninguna persona alrededor en 2 kilómetros a la redonda, se para. No porque me estén viendo, sino porque yo tengo que tener introyectada la norma. Entonces, claro, como nadie sigue la norma, cree que los que gobiernan tampoco la siguen. Ayer hubo una reunión en la presentación del libro y había un colectivo que estaba con dudas con respecto a una intervención que se iba a hacer en la ciudad. Y entonces me decían, ¿usted es seguro que usted no lo prepararon para venir aquí y decir cosas? O sea, lo que va a decir No lo compraron antes. no lo prepararon, como que uno dice, Y acabamos de conocer ¿cómo será la sí, situación. cómo será eso? Es como que uno llega a una casa y cuando se sienta en la mesa hay un aviso que diga prohibido limpiarse con el mantel. Como uno diga, ¿quién vive aquí, por Dios? ¿Cómo que prohibido limpiarse con el mantel? ¿O quién cree que soy yo? No. ¿Sí? Sí. Hay unos temas que nosotros hemos venido trabajando, que somos conscientes que se demora. La transformación de ciudades como Barcelona, como Kuala Lumpur, como Ámsterdam, se demoraron 40 años. Ámsterdam en el 70 era asquerosa. Era una ciudad contaminada, sin ningún contexto, llena de autos. Barcelona era un basurero en el 70 y hoy es un referente mundial con líneas de planeación estratégica que cambiaron toda la línea. Y construyeron a partir de la libertad. Bueno, ¿sí? a partir de abrirse a los cambios. A partir de la necesidad que tenía la ciudad, sí, claro, no sí. es del embeleco del que gobierna, Sí. que es que volvemos al mismo tema. Si nos regimos por el embeleco del que gobierna, si el que gobierna es un contador público, su embeleco está basado en las cifras. Pero si el que gobierna es un médico, su embeleco está basado en las clínicas. Y si el que gobierna es un profesor, un maestro, entonces le hace fuerza a su embeleco y descuida las otras cosas. Y cuando uno gobierna no puede descuidar nada porque la ciudad es un cuerpo que vive todos los días, le suda, le da fiebre, le crece el pelo y hay que estar todo el día asistiendo a la ciudad. Es un ser vivo en construcción siempre. Hoy tendrían que estar todavía diciéndose en las ciudades cómo se debe proceder en temas de valores ciudadanos. Por ejemplo, en Medellín cada 30 segundos hay un mensaje en los altavoces del metro que dice: dejar salir es entrar primero. Dele el asiento a la persona que lo necesita. No arroje basura al piso. Que todo el mundo dice, pero pues llevo 30 años escuchando eso. Lo que pasa es que ya hay niños que tienen 5. Sí. Ellos tienen que escucharlo 30 años seguidos también. Sí. Eso no se puede parar. Pero fíjate, a mí me encantó y me encantaría que lo compartieras con nuestros amigos, el ejemplo que ponías ayer de la educación antes de que llegara el metro. De todo me pareció muy inteligente de parte del gobierno, muy apropiado, digo, y es que a nosotros nos avientan las obras de buenas a primeras y no sabemos ni qué es, mucho menos como para qué, ¿sí? Sí, es parte de lo que hablábamos ahora antes de la plática, y es que la pertenencia funciona cuando me hacen parte de la intervención urbana. Si me la imponen, no, pues ya no hay absolutamente
ninguna línea que me haga a mí generar pertenencia con el territorio. Con el metro de Medellín nos pasó eso y fue que 10 años antes del metro, todos los meses nos llevaban a una estación del metro a decirnos, por acá va a pasar un metro, por aquí será que está el metro, aquí va a llegar un metro. Hacíamos la obra de teatro desde que éramos niños, pasamos la primaria, pasamos la secundaria y todavía nos llevaban. Yo me monté en el metro el 26 de noviembre de 1995. Ya estaba en la universidad. O sea, desde el 84 hasta el 95 me estaban hablando del metro y solamente lo inauguraron en el 95, en noviembre. Yo ya estaba en la universidad. Y cuando vimos el metro, fue una expectativa que duró 10 años. O sea, todos esperando que viniera algo que al cuarto año dijimos, no es cierto, no va a haber metro. Esto es mentira. No están cuenteando. No, esto es un cuento. Al octavo año dijimos, esto es imposible, todo eso están haciendo hace 10 años. Cuando llegó y vimos realmente el impacto, movilizar 1 millón de personas todos los días y generar una espina de pescado que me siguiera una ruta de transporte para que la gente se moviera en la ciudad y se ahorrara 30, 35 minutos diarios en cada transporte, 35 de ida, 35 de regreso, que llegara más temprano a sus casas, que saliera más tarde de ellas, que se ahorrara el valor del... No, eso por Dios, es imposible de medir el impacto, porque media hora más con los hijos, eso es imposible de medir en plata. Y la angustia y la tensión de que vas manejando y el costo, como dices tú también. Es imposible de medir y se nota en esta generación. El metro tiene 30 años y esta generación, esta que tenemos nosotros, es una generación que tiene una pertenencia muy particular por la ciudad, porque nos tocó padecer el narcotráfico, nos tocó padecer las obras de gran impacto, nos tocó padecer la transformación urbana, las grandes intervenciones en el territorio, los planes integrales dentro de los barrios populares, nos tocó padecer la ciudad destrozada y cuando la vemos construida, que se gana un premio cada 3 días de cualquier cosa, que es referente mundial de estudio en urbanismo y planeación y desarrollo, que es un referente mundial en temas de seguridad y estrategias de gobierno, decimos, bueno, valió la pena. Pero fíjate, tú ahorita hablabas de un tema importante del metro. No fue construir la línea del metro, fue también de la mano de estas articulaciones que bien dices, como si fuera una columna vertebral, como si fuera el costillar, fue hacerlo de la mano con todas estas rutas de transportes y que atravesara las áreas de más densidad, donde más iba a utilizar, no es por donde se le ocurrió a un gobernante, es por donde la ciudadanía más lo necesitaba y más lo iba a utilizar. Y posiblemente cuando se inaugura el metro, posiblemente hubo zonas donde la gente dice, pero ¿por qué está el metro ahí si no hay nadie? Pero ya estaba el plan donde sabíamos que ahí iba a haber muchos. Entonces también tener la capacidad de generar una estructura de planeación urbana estratégicamente nos define ahorros a largo plazo, porque si yo construyo una cosa 10 años antes de que la necesite, pues me está generando una cantidad impresionante de ganancias en el tiempo, porque cuando se necesita, ya está recontrasocializada la intervención. Entonces la gente está tranquila ahí. Es como estas escaleras eléctricas que la verdad cuando está uno ahí no las entiende, y sino una escalera eléctrica aquí a mitad de la calle para subir el cerro, como que a quién se lo pusieron, fíjate, o sea, dice uno, es increíble, pensaron en esta ciudadanía, en los más que son los que menos tienen. Sí, hubo muchas personas que opinaron de Medellín, muchos que juzgaron. En Europa teníamos gente que nos decía, estamos esperando que se equivoquen porque lo están haciendo mal, pues porque también hay estructuras intelectuales muy particulares que les gusta mucho que la gente fracase, pero realmente íbamos como con mucha seguridad, sobre todo porque independientemente de que nos gustara o no el que gobernaba, teníamos la certeza de que él iba a continuar con el plan de la ciudad. Eso es lo importante. Entonces, el gobierno que salía le dejaba reservada la plata al gobierno que entrara para
que el gobierno que entra construya las obras que el que salió dejó empezadas. Entonces, pues por Dios, si el que entra se despoja de su arrogancia y de su ego y de su tema partidista y esas cosas y dice, bueno, sí, construyo lo que le dejó empezado porque si no la ciudad pierde mucho. Bueno, ya estamos ahorrando y ahorrando no en plata, porque la plata se consigue, sino en capacidad intelectual. Lo que te decía ahora, la capacidad intelectual es una estructura que vale más que la construcción de la ciudad, porque si la ciudad es una ciudad caótica, la ciudad de Medellín, con muchas cosas por resolver, pero la gente usa el transporte público. Bueno, la gente no arroja basura al suelo. Bueno. Entonces ya no es que sea una ciudadcita, tenemos capacidad intelectual construida. De pronto para cualquier ciudad sea una cosa pues insulsa, que no se arroje basura al suelo, pero nos ahorramos mucha plata en mantenimiento. Algo que dos situaciones que me pudieron haber impactado ahí. Una, el teleférico. Nosotros estamos acostumbrados en México, los teleféricos que conocemos en varias ciudades es turístico, y cuando vas allá, es para la ciudadanía, por necesidad, y es increíble, era increíble, o sea, porque si alguien ha estado en el metro de México, bueno, el teleférico de allá más o menos así, con esa capacidad de llenarse, son grandísimos los vagones. Yo me quedé sorprendida porque realmente hay que vivirlo para dimensionar lo que implicaba el traslado, ahora sí que de un lado a otro, de un cerro a otro, ¿sí? Lo que podía ahorrarte si lo hicieras por tierra. Sí, también se echó mano, digamos, del ingenio del habitante de la ciudad de Medellín, que Medellín está metido en un hueco y cada punta de los cerros está construida con vivienda informal. Y esas viviendas, básicamente la gente que trabaja, que vive en esos asentamientos informales, son los que construyen la ciudad, los albañiles, los que hacen el trabajo operativo, y hay que bajarlos a la ciudad. Entonces en esos cerros pusimos unos cables para que bajaran a la ciudad, como si el pantalón tuviera un hoyo, un bache, y tomara un hilo y cerrar el bache con esos hilos. Esos cables son como unos hilos que cierran el bache, donde digo, la gente que vive en las puntas de las montañas no es pobre, es clase media, próspera, donde su situación es transitoria, no permanente, porque como los acercamos a la ciudad, posiblemente mejorará sus condiciones de vida, sus hijos estudiarán y gobernarán después. No serán unas generaciones de albañiles, no porque sea malo que sean albañiles o no, esa es la discusión, sino porque me genera otra capacidad de pensar donde el ciudadano se da cuenta que puede hacer lo que quiera. Porque le dan la oportunidad de asistir. Sí. ¿Quiere ser músico? Puede. ¿Quiere estudiar en una mejor universidad? Puede. El tema no es la plata, porque la capacidad intelectual es la que genera la plata. Y si tenemos cerebros y cultivamos los cerebros, esos cerebros consiguen plata, casas, carros, mansiones, viajes, pero pues si lo que le damos es casa, por más plata que le demos, su capacidad intelectual no va a generar riqueza. Los acercaron, van a ser pobres acercaron al centro, los hicieron parte de, o sea, dejaron de estar aislados, entonces cambiaron su estatus físico, ya no estamos hablando socioeconómico, físico, de estar aislado, ya está cerca, ya eres parte de. Y también socioeconómico. Porque obvio, eso vino después. Y no hablamos en Medellín de gobernantes, aquí en México es muy propenso a decir, ¿y quién fue el que se le ocurrió la idea? ¿De quién es? Del ciudadano. No, que ese Sergio Fajardo fue un gobierno de muchos. No, que el gobierno de no sé quién, no. El gobierno de Aníbal Gaviria, uno de muchos. El gobierno de Alonso Salazar es uno de muchos. Fue la continuidad. Es uno de muchos. Entonces, ahora sí, si tengo buenos, sucesivos y continuos gobiernos, si hago muchas cosas muy bien hechas durante mucho tiempo,
tengo claro que las mejores obras de mi gobierno las entrega el siguiente. Y si tengo esa claridad, ya estoy por encima de la humanidad entera, porque entonces ya tengo la conciencia para entender que no es un tema de lealtad, que estoy con este señor hasta la muerte porque es mi padrino político. No es un tema de esas lealtades medievales. Es un tema de sentido común. Estamos juntos construyendo una ciudad y puedo estar de acuerdo y te lo puedo decir. No es un equipo de aduladores que no me dejan ver a mí que gobierno en qué me estoy equivocando, y es lo que pasa en América Latina, no solamente pues en México, en todas partes, porque la gente, nosotros, los que vivimos en América Latina, nosotros somos malintencionados, soterrados, rastreros, envidiosos, doble moral, nos gusta que al otro le vaya mal, somos indisciplinados, desordenados, desestructurados, no tenemos ningún tipo de rigor, nos gusta criticar, nos gusta presumir, somos fanfarrones, decimos mucho yo. Entonces, jugamos pues, al yo todo el día. Entonces nosotros somos así porque Latinoamérica nos hizo así. Porque es una idiosincrasia donde nos toca presumir y hablar duro y mostrar 3 o 4 marcas y eso para existir. Y cuando uno planea un sistema de gobierno, lo tiene que planear para ese tipo de gente, no pensando en cosas obvias, como diciendo, ya hicimos una ley para que, como ahora que me dicen, en México hicimos una ley para que las personas puedan entrar comida al cine. Siempre han entrado comida al cine, independientemente de la ley o no. Independientemente del permiso o de que te revisen la bolsa, ¿regresamos? Es que las leyes aparte, hay veces que me puedo reír de las leyes que hacen cuando ya se ejercieron antes o de las que hacen para archivar si nunca se van a ejercer. Y América Latina tiene un contexto legal muy particular porque como todo está regulado, todo se puede, pero también nada se puede. Porque hay leyes para que todo se pueda y para que nada se pueda. Entonces, no existe un abogado que se sepa las leyes porque no, es imposible. En Colombia se emiten en cada hora 16 normas todos los días. O sea, cada hora, 24 veces 16 normas cada día. En Colombia. No. Y aquí en México, yo en alguna ocasión tuve una experiencia con un buen amigo que tú conociste, Jorge Herrera Delgado, cuando él era legislador de cultura, hablando de cultura. Y un día le dije, oiga, es que esto que la ley, ya ni me acuerdo que debe existir. Ya está aprobada, así que... Y nadie lo sabe. Bueno, y me dijo, a ver, ¿qué más se le ocurre? Pues que todo ya había sido planteado, aprobado. Entonces le dije, bueno, ¿y entonces ahora qué tenemos que hacer? Sí, pues darlo a conocer y ejercerlo. Pero desgraciadamente pues se quedan, se aprueban, como dices tú, salen las leyes y se quedan ahí. Oye, otro de los temas que también necesita uno estar ahí para entenderlo, porque nos lo platicaron previo, la biblioteca que regaló los reyes de España y que están en un punto, en un punto, no nomás de pobreza extrema, sino de conflicto extremo, que era lo más grave, y hasta que estás ahí, entiendes el por qué. Sí, eso no te lo pueden platicar, hay que vivirlo. Ustedes estuvieron, fue una cosa muy impresionante porque era un barrio muy violento, con muchas desigualdades, y para que se note que lo que estamos diciendo es cierto, que no es un mero discurso, hay que intervenir el territorio coherentemente al discurso. Si lo que estamos diciendo es que lo más importante es el ciudadano, invertimos en las banquetas, no en las vías. Quitamos vías y hacemos banquetas, porque lo importante es el ciudadano.
invertimos en parques, no en estacionamientos. Bueno, hay que ser coherente con ese discurso porque el ciudadano definitivamente lo siente y empieza a decir, pues estos qué diablos están diciendo, sabiendo que no hacen mérito con sus obras de su discurso. Y en las acciones públicas se nota la transparencia del discurso. Entonces, cuando se habla, las cosas se dicen mejor. Pero cuando se hacen, no es necesario decirlas, ya se hicieron. Entonces, lo que hicimos en la Biblioteca de España eso se lo debemos a Sergio Fajardo, una obra completamente pensada por él. Bueno, la obra estaba pensada, pero la ejecución de la obra fue muy impecablemente pensada por él. Los reyes de España estuvieron en el barrio más peligroso del mundo y no les pasó nada. Y no les pasó nada. Y se hizo un metrocable para que la gente llegara ahí, porque es otra cosa. No es hacer, que ustedes tienen aquí la experiencia en Durango, de hacer un superparque por allá, que para ir es un problema. Hay que hacer un parque, hay que conectarlo. Hay que poner rutas que me lleven la gente al parque. Hay que ponerle contenido al parque. Hay que decirle a la gente que vaya porque van a pasar cosas en el parque. Hay que explicarles a las personas qué hay dentro del parque. Entonces, todo eso fue lo que pasó en la Biblioteca de España. Muy interesante la estrategia. España nos donó los libros, toda la estructura arquitectónica la hizo Giancarlo Massanti, un arquitecto pues muy cuestionado en Colombia. Y se cayó. Ese parque biblioteca se cayó. ¿De veras? Como lo vimos ahora en la plática, se cayó. Fíjate, yo algo de lo que me impresionó y iba a eso, cómo una obra cambia la mente de las personas. Entramos, tenía niños ahí del barrio, entonces nos decían cómo, cuando hicieron la invitación a que podían ir los niños a estudiar ahí, cómo la mamá, sin que nadie le dijera, de ser un niño chorreado, andrajoso, que era su modo de andar así, sin que nadie le dijera, esa mamá pues lo bañaba, le ponía el mejor pantaloncito, o sea, cómo operó para cambiarle la visión a las personas. Claro. Esto me encantó porque realmente estuvimos ahí, veíamos efectivamente que eran niños que yo creo tenían nomás lo que traían puesto, pero impecables. Entonces, esta parte y de las mamás afuera esperándolos, de cómo convivir entre ellos, de cómo trabajaron en la dignidad del ser humano. ¿Cierto? Ahí te das cuenta que en ese barrio no habían pobres. No había pobres. Que ellos sabían que su situación económica no era próspera, pero que era transitoria. Sí. Que en 10 años cambiaría su forma de vivir porque se estaban cultivando desde la capacidad intelectual y no desde el presumir lo que se tiene, ¿no? Porque lo que tiene se cae, al punto que la ciudad tiene más claro hoy que la formación intelectual es más importante que la estructura física. Cuando se interviene el territorio en un barrio de emergencia, lo que hace la gente es decir, me tienen en cuenta, este barrio se construyó de manera ilegal, sin embargo, voltearon a verme. Lo están mirando. Segundo, se hace la mejor obra, con la mejor infraestructura, el mejor equipamiento, los mejores profesionales, la más alta tecnología. Tercero, nos vienen a visitar, tenemos visita, 1 millón de turistas del mundo van al barrio que nadie iba por feo, pero ahora van y les que dicen, nadie iba por inseguro, por también hay que decirlo, por peligroso. Y ahora van y nadie los juzga, nadie les dice por qué tiene esos zapatos, por qué tiene ese tatuaje, sino que les preguntan qué está estudiando, qué quiere ser. Hoy tenemos claro que los que van a gobernar Medellín son ellos. Pero también ahí había unido otro proyecto que era, ni siquiera voy a recordar bien el nombre, pero era una incubación de pequeñas empresas, pero yo me sorprendiera para zapateros, para costureras, o sea, para lo que ya hacían las personas de ese barrio, para profesionalizarlos, para capacitarlos en el control de calidad, sí, para no hacer remiendos,
sino hacer buenos parches. Y depende del barrio, ¿no? Depende del barrio, porque habían hecho, ¿verdad? El desarrollo económico depende del barrio. Si en un barrio lo importante es cocinar, Claro. su línea de desarrollo económico es cocinar. Es cocinar. Si en un barrio lo importante es coser o las fiestas o las cosas deportivas, pues esa es su línea de desarrollo económico. Sí, no era imponerles ahí No. que todos deberían de Todos hacer tienen esto. que hacer artesanías. Sí. Todos tienen que hacer catrinas. No. Y bueno, escuela de... Eso sí fue yo creo que una constante que pude encontrar en los varios puntos. La música, que es Sí. muy interesante. Sí, cuando la mirada hacia la ciudad siempre es una mirada de demanda. Deme. Pero cuando usted en el territorio pone una construcción, una intervención urbana, donde el ciudadano se obliga en vez de obligar, empieza a cambiar la estructura intelectual. Entonces, cuando usted mira la ciudad de manera sensible, necesita música. Cuando mira la ciudad de manera sensible, necesita artes, pintar, actuar. Cuando mira la ciudad de manera crítica, necesita cifras. Cuando mira la ciudad de manera compleja, necesita conocimiento. Cuando la mira de manera íntegra, necesita formación íntegra. Y todo eso tiene que estar puesto en el territorio. Quiere decir que si usted va y se inclinó por la música, pues va y indaga. Y le gustó una trompeta, pues se fija. Le funcionó, pues aprende. Quiere decir, nada llega por sí solo. Si usted quiere ser músico, eso implica madrugar y trasnochar 20 años. Esfuerzo, con tu parte. O sea, ¿Quiere ser ingeniero? Madrugar y trasnochar 20 años. ¿Quiere bailar? Madrugar y trasnochar 20 años. Entonces empieza la gente a tener la claridad que no se hace para allá. O sea, que estudio, que salga rápido para poder trabajar. No, es que hacer un bebé para que funcione, para que el bebé nazca bien, se demora 9 meses. Punto. No me puede decir, no, qué pena, lo necesito en 5. No, en 5, como son los gobiernos. Qué pena, necesito que me aceleren eso, lo necesito en 5, no me sirve en 9. No, es que así no funciona, porque son estructuras intelectuales las que estamos cultivando. Sí, no estamos, sí. Y además, 9 mamás no me hacen un bebé en un mes. Una lo hace en 9 meses y así funciona. La estructura intelectual tiene un tiempo. El tiempo implica esfuerzo, implica dolores, angustias, implica un montón de renuncias, implica un montón de sacrificios. Para usted tener formación intelectual óptima, tuvo que haber escuchado muchas veces la palabra no. Y eso de sentir un poquito de frío, un poquito de calor, incomodarse, que tenga las ampollas en los pies, que no sea capaz de levantarse, le toque levantarse, que tenga hambre, que no tenga comida, eso hace parte de la formación intelectual. Entonces no me puedes mantener a todo el mundo todo el tiempo lleno, porque en la escasez se desarrolla la creatividad. Si tengo una vida óptima y le genero capacidad para que sea capaz de conseguir lo que necesita, esa proporción, la arquitectura, la intervención urbana, la articulación armónica del territorio, me permite crearlo. Entonces quiere decir, ¿quiere comer? Yo te doy el desayuno, te ayudo con eso. Y no te lo doy, te lo ganaste por esto. Conseguite cómo vas a comer y cómo vas a cenar. Ah, pero es que yo soy pobre. No, entonces no puede comer. Porque la pobreza no es un asunto de plata, es una incapacidad de hacer. Yo creo que no sos pobre, yo creo que eso puedes hacer. Desgraciadamente lo dijiste hace rato, sí tenemos, usted y yo lo sabemos, México es un país que está atado al asistencialismo, porque todo queremos quieren, ahí sí no me puedo incluir, en la mano. Y cuando yo siempre digo, es que si te lo doy en la mano, ni siquiera te voy a permitir la creatividad de que te tienes que levantar y salir.
O sea, cuando no se hace un movimiento por la otra persona, en vano es todo lo que hagamos, Sergio. Yo creo que generar condiciones de más es tan ilógico como no trabajar por resolver los mínimos básicos elementales. O sea, porque llega un punto donde el ciudadano le va a exigir, además de las capacidades, las calidades. Me acuerdo ahora que estuvimos en Holanda, en Ámsterdam este año, había una comunidad, pues un grupo de jóvenes que estaba haciendo como una especie de manifestación a la salida de la escuela. Ámsterdam, o sea, unos niveles de educación interesantes. Muy interesante. Otra mentalidad, otra Y cultura. afuera de la escuela un grupo de jóvenes haciendo una manifestación, muchos jóvenes, por ahí 400, 500 jóvenes, por el internet. Porque el internet funcionaba muy mal y llevaban así mucho tiempo. Entonces uno dice, pero por Dios, o sea, eso ya es una exigencia absurda. Quiere decir, los jóvenes tienen que entender que la ciudad se construye con dolores. No tienen que sentir los dolores, pero tienen que entenderlo. Porque, siendo metafóricos como ven que soy, las vacas no dan leche. La gente está convencida que las vacas dan leche. Y no dan leche. Y no dan leche. Para que una vaca dé leche, hay que perseguirla por el potrero, tomarla de los cachos, amarrarla, darle la comida, ponerle música, sacar. O sea, las vacas no le dice dame leche y te la da chocolatada. Y te echa el chorro, no. Hay que exprimirla. Sí. Eso tiene su proceso. Claro. No es así de simple. Sí. Y los jóvenes están pensando que la leche viene de la nevera y que no hay elementos naturales que produzcan estos bienes que consumimos. Yo creo que en ese asistencialismo extremo estamos generando una incapacidad creativa en los habitantes, porque los que crean desarrollan estrategias, los que tienen todo resuelto simplemente exigen. Es el niño malcriado que siempre ha tenido todo y cuando sabe que patalea y le vas a comprar lo que sea. Claro. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de formar una estructura intelectual? El no. Es la mejor forma, el no. Entonces, si vas a un consejo comunal hace 10 años en Medellín, nos pedían canchas de fútbol, albercas, nos pedían estadios, iluminación. Que entonces teníamos que sentarnos con ellos a explicarles. Mira, en ese espacio no se puede hacer una alberca porque estamos a menos de 20 metros del río. Esa tierra es inestable. Hay que explicar un montón de condiciones técnicas. Jurídicamente hay unos retiros especiales con respecto a las afluentes de los ríos. Bueno, y no estaban muy convencidos, pero bueno, al final les explicamos que no se podía hacer, que no es que no me da la gana hacerlo, sino que técnicamente no se puede hacer. Pero hoy todas las comunidades, las 16 comunas de Medellín, los 5 corregimientos, los 302 barrios piden educación. ¿Qué quieren? Educación. ¿No quieres una cancha? No, educación. ¿Una alberca? No, educación. Pero cuando fue educación con lo que iniciaron. Sí, pero la gente no quería educación. La gente no la quería. Pero eso es extraordinario. Lo que quiere uno cuando no tiene conciencia es presumir. Yo creo que, pero eso es lo más extraordinario que a mí me parece, porque quizá en un principio impusieron la educación porque nadie la quería y ahora no la piden. Ahora la piden. Claro, ya eso está medido. Entonces sabemos que Medellín va a tener 1 millón de profesionales en el 2020. Somos 2 millones de habitantes en Medellín. 1 es profesional. Quiere decir, en el otro tenemos
un 30% del otro que son menores, que no tienen por qué ser profesionales, y un 30% que son mayores, que ya no lo fueron nunca y ya están por encima de los 70 años. Quiere decir que en 5 años Medellín tendrá el 100% de la población profesional. Eso es un indicador. Ahí no me puedes venir a decir, es que yo estoy repartiendo kits escolares, reparto comida, estoy repartiendo becas. No, ni doy becas, ni doy nada, doy educación. Lo que me tienes que decir es, salen 100 de la preparatoria, entran a la universidad 30. El promedio que había era que entraban 15. En esa inserción subí en un 50% el promedio. Así es como se habla en las estructuras de gobierno. Y hay que enseñar al ciudadano que se habla así. Porque si usted le dice al ciudadano, entregué 1000 becas, el ciudadano dice, qué bien, sí, súper bien. Pero cuando ve el indicador y dice, esos 1000 becas me dieron un 1% de aumento en el impacto de inserción, de retención, me redujeron un 25% de deserción y la deserción antes era el 25%, quiere decir que esas 1000 becas no impactaron nada. Hay que hablar en términos de impacto, porque así es como se mide. Y si di becas, ¿a quién se las di? ¿Qué hizo con ellas? Los resultados. Terminó. ¿Y dónde está trabajando? ¿Cómo se lo devolvió a la ciudad? Claro. Y pues llevamos en eso nosotros en Medellín 20 años con ese tema medido. Necesitamos empezar en México. Y hay que empezarlo, pero hay referentes muy interesantes. Los patrones intelectuales que América Latina tiene se los dio México. México es el que nos ha enseñado a nosotros cómo es que se forman nobeles. Todos los nobeles de literatura de América Latina han pasado por México, se han formado en México. México ha tenido unas estructuras a todo nivel en cultura, música, arquitectura, cine, desarrollo estético y escultura y pintura, de todo las artes, todo México nos ha enseñado todo. Nos ha enseñado México cómo es que se hace para generar de pequeñas cosas grandes estructuras. México nos ha enseñado que la comida se puede convertir en un gran proyecto para el mundo entero. Pero no sé qué pasa en México, adentro de México, que todavía hay como una resistencia en creer en que se puede. Y México nos enseñó a nosotros el sí se puede. Pues sí se puede. Sí, nos lo enseñó. Y crecimos con muchas tendencias mexicanas porque México es la referencia para América Latina en todo. Ahora, la semana pasada, el sábado, llegué de Chile. En el hotel prendimos el televisor, estábamos el doctor Pepe García, el doctor en felicidad de aquí de México, y prendimos el televisor en una sala de espera en el hotel, el Chavo del Ocho, en Chile. Y nosotros, pero por Dios, creo que México no tiene la claridad del impacto que ha generado en América Latina y lo importante que es para nosotros la referencia que México nos ha enseñado. Pero ese letargo en el que estamos hoy, que ha generado como un stand-by, como que esperemos a ver si las cosas pasan, en vez de hagamos que las cosas pasen, yo creo que hay que empezar a meterle un poquitico de acelerador. De presión y salir y que sucedan las cosas. Sí, y nos están hablando, ahora sí, ya la conferencia. ¿Vamos? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme, a todo el equipo de Lina que estuvo pendiente, a la arquitecta Shirley, al presidente municipal y a la doctora Ana Beatriz González por estar como pendientes de esta avenida mía. Hoy vamos a mirar un poquito como una línea de contexto muy particular, como para romper con un día entero hablando de patrimonio. Y vamos a hacer como un pequeño repaso sobre lo que pasó en Medellín, ya luego lo miraremos aquí con un poquito más de detalle, y vamos a hacer un poquito de énfasis en esto que es
que es una investigación que hicimos, que es uno de los libros que ya hemos publicado y que me gustaría que estuvieran pues como todos atentos a ese proceso. Les agradezco mucho pues por hacer parte de este evento y esperemos a ver qué les suscita esta presentación. A los amigos con los que he compartido este equipo de ponencia, muchas gracias. A la doctora, a la licenciada Matos, a la arquitecta Dolores, muchas gracias. A todos los que vienen de otros lugares y han estado aquí en este evento, también muchas gracias. Por favor. Esto era Medellín, el centro histórico en los años 80. Estos dos edificios son unos referentes patrimoniales muy importantes para nosotros, de dos personas importantes para la ciudad, Vázquez y Carré. Ya sé que uno por ahí se cae, entonces va a llegar hasta aquí. El Vázquez y el Carré, esos dos edificios, patrimonialmente para nosotros supremamente importantes, porque no sé si ustedes más o menos recuerdan, yo creo que sí, porque México es el país que más series de narcos consume en el mundo. Entonces deben saber algo más o menos de Medellín y eso. Pero el narcotráfico puso bombas en Medellín, muchas. Y lo que más fácil se caía eran los edificios patrimoniales. Porque habían ahí cosas de gobierno donde habían bombas que tumbaban las cosas de gobierno. Entonces, bueno, al final hubo que decidir entre cuidar el patrimonio o preservar la vida. Cuando tenemos 398 muertos por cada 100.000 habitantes, digamos que ahí lo secundario es el patrimonio, porque hay que preservar la vida. Se los digo porque esta imagen, que era el punto donde llegaba todo el mundo a Medellín, es como el referente de lo que pasa en el contexto patrimonial de nosotros en la ciudad. Siguiente. Rescatamos los dos edificios, a ver si antes de que el Vázquez y el Carré, los rescatamos y se subrayan, se pone como un resaltador. Porque todo lo que había alrededor se quitó, como para limpiarlo, porque lo poquito que tenemos de patrimonio hay que resaltarlo por encima de toda la estructura urbana que es absolutamente nueva. Pon otra vez la anterior, por favor. Se peatonalizaron las vías. Esta vía que está acá, una vía vehicular, todo esto vehicular, se peatonalizó. Y pasó lo mismo que pasa cuando una ciudad decide hacer una intervención que dos o tres no entienden. Se amarran a los árboles, gritan no queremos, no entendemos, se reúnen un grupo de personas a decir hasta que yo no entienda la obra, no la dejo hacer. Pasa en todas partes. Es muy importante que eso pase, es muy importante. Lo que pasa es que cuando es evidente que hay que transformarlo, ya no es tan importante, porque ya es claramente una explicación obvia. Siguiente. Esto, cuando el ciudadano llega a este territorio versus el que había, objetivamente le cambia su enfrentamiento a la ciudad, porque en la otra imagen, en la anterior, él tiene que sobrevivir. O sea, si algún día hubiéramos pasado por ahí, yo estaba muy pequeño cuando pasaba por ahí, porque para ir a la finca o al rancho, como le dicen aquí, teníamos que ir a tomar el bus ahí. Entonces uno caminaba así y todo el mundo encima.
Y como es todo sucio, oliendo mal, uno se siente inseguro, siente que le van a robar, que alguien lo está mirando, que algo está pasando. Siguiente, cuando ves esto, la relación mía con la ciudad cambia. Al menos sé que puedo caminar tranquilo. Si voy a arrojar basura al suelo, ya no lo hago, porque está limpio, se va a notar. Esto es un ejemplo de la transformación de Medellín. Algo así hicimos. Esta plática está parada en una línea de políticas integradoras para que el ciudadano cualquiera entienda que el patrimonio, ese edificio que hay ahí, que no entiendo por qué está ahí, que no me gusta, me toca cuidarlo. Y fuera de eso, me toca cuidarlo porque mis hijos, mis nietos, mis recontra ultra tatara ultra nietos también lo tendrán que ver. Entonces ese patrimonio hay que preservarlo, pero hay que generar una estrategia para que la ciudadanía se apropie de él, independientemente de que me guste o no, que ese es otro tema. Siguiente. Empezamos con esta línea. Aquí en la ciudad de Durango tiene un reconocimiento porque ha trabajado decididamente a construir basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y ha generado muchos indicadores muy interesantes, incluyendo una de las políticas públicas más interesantes en transparencia de México las tiene esta ciudad, entre otras, que se dice fácil. Aunque ustedes, como duranguenses se dice, no crean en la ciudad, a nivel nacional son referente en transparencia. Imagínense cómo estarán las otras. Hay que empezar a generar una línea donde el ciudadano crea en la ciudad y eso, pues para eso se trabaja en esas 17 estrategias. Es lo primero. Siguiente. Una marca, que ustedes ya tienen una marca que cambia de color de acuerdo al gobierno que llegue. Imagínense crear una marca de Medellín. Imagínense. Una marca de Medellín, 398 muertos por cada 100.000 habitantes. Fernando García y yo, un amigo de México, un hermano que tengo hace muchos años acá, estábamos con la doctora Matos en Matamoros dando una plática en el Día Mundial del Urbanismo y entonces me dice Fernando, vení, pasemos aquí a ver si de pronto vamos a algún outlet, que estamos cerca de la frontera, estando en Matamoros. Sí, no te llevamos porque necesitábamos como que salir rápido de los outlets. Y llegamos al paso fronterizo colombiano de Medellín, en una troca de Matamoros, a cruzar la frontera, con un mexicano de 2 metros de altura. Listo, llegamos al cruce. No hables. No hables. Listo, papeles, pasaporte. Colombiano. Estaciónese ahí, por favor, estaciónese ahí. Listo. Llegamos a entregar el pasaporte. Hola, es que, dice Fernando, es que venimos a hacer un tránsito no nos vamos a demorar, a ver pues qué encontramos en el outlet, pasaporte mexicano, colombiano, espéreme ahí un segundo. Lo hemos padecido mucho, aunque hoy todo el mundo estudia Medellín, porque es que el referente más importante de no sé qué, wow, del mundo. Estamos en eso. Estamos empezando a cambiar cosas, no somos referente de nada, ni presumimos nada, no hemos enseñado nada a nadie, estamos apenas aprendiendo. Aunque venga el presidente Uribe, aunque venga Sergio Fajardo a decir que Medellín es un ejemplo, estamos apenas empezando. ¿Sabes? Llevamos 30 años, apenas empezando. Eso no se hace así tan fácil. Crear la marca es un problema. Para nosotros crear la marca que diga Medellín, la ciudad más innovadora del mundo, trabajamos en eso 20 años. Para tener el premio Pritzker de las ciudades, para tener el Lee Kuan Yew, para tener el montón de premios que nos ganamos cada 3 días de cualquier cosa en cualquier parte del mundo, hemos trabajado durante estos 30 años decididamente. Siguiente.
Primera referencia. Imagínense una ciudad nueva. Medellín no tiene 400 años. Que los 3 o 4 edificios que hay por ahí, patrimonio, están a punto de quebrarse. Eso es patrimonio súper moderno. Y que cualquier persona que sea experta en patrimonio, cuando lo vea, dice: este es el patrimonio que tienen acá. Empezamos a buscar una ciudad en el mundo con la que pudiéramos nosotros tener una relación, una ciudad par. Una ciudad par. ¿Qué ciudad podría ser par de Medellín? ¿Qué ciudad podría ser par de Durango en el mundo? Son 196 países. Ciudades intermedias como Durango, quiere decir ciudades que tienen menos de 500.000 de habitantes. Durango tiene menos de 500.000, ¿no? Hay más o menos en el mundo 9 millones. Y todavía hay gente que piensa que está haciendo cosas innovadoras en la ciudad. En el mundo entero alguna ciudad lo ha hecho. En vez de hacer talleres de imaginarios con el equipo de gobierno, buscamos qué ciudad lo hizo, cómo lo resolvió, y venga, ayúdeme a hacerlo en Durango. Eso lo hicimos en Medellín. Pues ya habíamos tenido algunas diferencias. Primero, un capo de capos, que todos van a Medellín y no les interesa la ciudad, sino donde vivía Pablo Escobar. Segundo, 398 muertos por cada 100.000 habitantes. Todos hemos puesto muertos en el conflicto, todos hemos puesto muertos, muchos. Con Carlos Pinto, con mi compañero arquitecto que viene, que mañana lo escucharán, que es muy interesante la plática de él. Yo creo que no tiene ningún amigo con los que creció vivo, todos están muertos. Mis hijos no tienen abuelos, ya están muertos. Y decirlo se dice fácil hoy, aquí parado, pues como con risita, pero lloramos. A ver si ustedes tienen que esperar a que les toque enterrar a los papás para entender que tienen que apropiarse de la ciudad. Por ahora se ríen, pero es un dolorazo, pues eso siempre le da a uno golpes. Pues hasta ahí llegamos y nos tocó generar una estrategia para mirar a qué ciudad podríamos nosotros, a qué ciudad nos podríamos parecer. Hicimos como un arroz con mango ahí, una mezcla ahí, una cosa ahí, un collage, una amalgama, pues ahí, un cóctel rarísimo, una cosa rara. Entre Bilbao y Barcelona, tomamos un poquitico de Buenos Aires, de aquí tuvimos referentes en Guadalajara, miramos temas de transporte y movilidad no motorizada de Ámsterdam, en fin, un arroz con mango ahí y Medellín. Y implementamos estrategias de cada ciudad acomodadas territorialmente a la estructura espacial de la ciudad de Medellín y a la cultura que tiene Medellín. Siguiente. Y empezamos a trabajar en esto. Lo más importante de una ciudad son los cerebros, más que el patrimonio. Son los cerebros. Quiere decir que si el equipo de gobierno es sensato, invierte en los cerebros, no en la ciudad. Y cuando los cerebros cambian la ciudad. Si nos da por cambiar la ciudad sin contar con los cerebros, pues obviamente lo que pasa es que se destruye la ciudad. Que no sé si les ha pasado, aquí casi no pasa en México, que el gobierno dice, se saca debajo de la manga una obra, hagamos esta obra, un deprimido, algo así, por ejemplo, y sin que nadie sepa, y después la gente, cuando le hacen la obra, la destruye porque pues obviamente no estaba de acuerdo, porque ni le preguntaron. El año pasado, en agosto, hace un año, le entregamos el título a 90 y tantos ingenieros en Medellín. Cuando estaba la época de la violencia de Pablo Escobar, el único acto público importante en el que un alcalde o un político podía participar era en unos grados, porque todo lo demás
era pues una pendejada al lado de que la gente se muere. O sea, un puente, sí, hay 30 muertos, bueno, olvídese del puente. La banqueta, no, poco al banquete. Hay un bache en la, no, pero es que hay 30 muertos, pues para el bache. O sea, el alcalde que estuviera de 30 años en Medellín no le importaba pues como que la ciudad no tuviera baches, porque necesitamos era que la gente estuviera viva. Entonces no había como nada que inaugurar. Además que medio hacíamos algo, bomba al suelo. Entonces pues era como muy difícil mostrar indicadores. Lo único que había para poder sobresalir era los grados. Entonces el alcalde en cualquier grado, cualquier cosa, se graduaban en cualquier cosa y el alcalde iba, entregaba los diplomas. Entonces nosotros crecimos con una fuerza muy grande en los grados, porque era el único lugar de alto reconocimiento donde todas las autoridades iban. Y es una ciudad que tiene muy, muy arraigado el tema de graduarse, de tener un título, de estudiar. Bueno, les cuento esto porque el año pasado graduamos los ingenieros y desde 1989 para acá es la primera promoción de ingenieros que se gradúan en una universidad pública donde nunca en esos grados se entregó un grado póstumo. Se lo repito para el que estaba dormido. Es la primera promoción de ingenieros que graduamos donde no entregamos ningún título póstumo. Todos los que entraron a estudiar pasaron de kinder a ser ingenieros y estaban vivos. No tuvo que subir el papá de nadie a recibir el diploma de alguien que ya estaba muerto. Ahí les dejo el patrimonio. Cuando la vida está siempre en juego, la estructura urbana no importa, porque lo que necesitamos es que la gente siga viva. Entonces, eso que es tan fuerte, que los jóvenes estos, cuando reciben su título de ingeniero en la silla, y todos vivos, ponen su título en la silla, se levantan, dan la vuelta y aplauden a sus papás y a sus mamás, porque estaban vivos, porque son los que van a gobernar la ciudad, porque fueron capaces de ganarle a toda la violencia. Ahí hay capacidad intelectual. Nadie duda que esos ingenieros van a transformar Medellín. Y no porque estén de acuerdo o no con el gobierno. Esto es una brutalidad, pues decir, este gobierno no me gusta porque este no es de mi color. Sino porque decididamente vivieron el conflicto y sobrevivieron a él. Siguiente. Parados en 3 líneas. Una línea que es el espacio público, la movilidad. El espacio público es el único lugar donde todos somos iguales. Espacio público, definición, espacio público, 2 puntos, lugar donde todos somos iguales. Ese es el espacio público. Quiere decir, en una ciudad tan conflictiva, lo que necesitábamos era hacer espacios públicos, porque si la gente no salía a la calle porque se iban a matar, si hacemos espacios para que la gente salga y se encuentre en esos espacios públicos, van a hablar, van a entender que es un problema colectivo en el que todos tienen que trabajar, y funcionó, con pequeños problemas. Cuando el primer gran espacio público que se hizo fue el Parque de San Antonio, un parque muy importante, una plaza gigante, se hizo un concierto, muchas gracias, se hizo un concierto de una artista colombiana que se llama Toto La Momposina. En ese concierto, primera vez, 1994, octubre, salen una horda de 20,000 jóvenes al concierto, a la calle, se puede salir, estamos en paz, vencimos el narcotráfico, Pablo Escobar está muerto y estamos todos trabajando para que la ciudad cambie, estamos interviniéndola para que positivamente cambie la vida de todos cuando la ciudad esté construida. Vamos al concierto a trabajar por la cultura, bomba, 30 muertos. En la Paloma de la Paz de Botero, que nos regaló para poner en esa plaza, pusieron la bomba, destrozaron la paloma, y la ciudad empieza a decir, ¿cuántos Nobel
se habrán muerto ahí? ¿Cuántas medallas de oro olímpicas se habrán muerto ahí? ¿Cuántos especialistas se habrán muerto ahí? El espacio público es el lugar para que la ciudad se encuentre, porque cuando se encuentran se tocan, se abrazan. Se hablan, no hay diferencias. Y como hay que extender el espacio público, la extensión del espacio público es el transporte público. Entonces se hace un transporte público súper articulado para que la gente todo el tiempo esté en el espacio público y luego se junte en el transporte público. Entonces más tiempo, mientras más tiempo esté en el espacio público, más contacto con más gente tiene, con más gente habla y entiende que la diferencia entre todos no es socioeconómica, sino de capacidad de hacer. Quiere decir, este es pobre no porque no tenga plata, sino porque no es capaz de hacer nada. Porque si es pobre, eso se va a cambiar en 10 años. En 10 años va a ser otra cosa, pero pues el tema de la pobreza no es un asunto de no tener, es un asunto de no ser capaz de hacer. Lo segundo, si se invierte la mayor cantidad de recursos en educación, la línea es educación, cultura, recreación, participación y deporte. Si yo invierto la mayor cantidad de recursos en educación, cultura, recreación, participación y deporte, eso no se ve. Educación, cultura, recreación, participación y deporte. No puede venir un alcalde a decir, entregué 1000 becas, corto cinta. Porque esas 1000 becas no significan nada. Porque en 8 días de las 1000 hay 30 que ya desertaron de la universidad. No se puede medir. Entonces, si yo invierto en educación, cultura, recreación, participación y deporte, estoy invirtiendo donde es más importante invertir, pero no es eficiente, porque la gente no estudia, no le interesa. Pero si estudia, si se forma, la consecuencia de formarse a nivel intelectual es la casa. La vivienda es una consecuencia de la formación y del trabajo. No es un subsidio para quitarme problemas políticos. Yo no le doy vivienda al otro porque es pobre. Le digo, si cumple este proceso, tiene vivienda. Como los que hemos trabajado y estudiado, mi familia y yo hemos conseguido una casa que nos valió 20 años de trabajo. Eso no nos valió plata, nos valió trabajo. Sin esos 20 años no podríamos tener casa. Nos hubiéramos ahorrado todo ese trabajo si hubiéramos dicho, somos pobres, no tenemos nada, subsídienme. Entonces lo que hicimos fue, obviamente en la ciudad, reducir casi a cero los subsidios. No es un mensaje directo, es lo que pasó en Medellín. Reducir a casi cero los subsidios. No estoy diciendo que tienen que reducir en México, no. Subsidien todo para que todos sean incapaces de hacer y al final la ciudad y el país más culto que ha tenido América Latina se convierta en el más inculto y en el más incapaz. Porque todos en el mundo queremos a un mexicano en nuestro equipo de trabajo porque es activo, es alegre, nos alegran la vida siempre los mexicanos en cualquier parte del mundo. El año pasado estuvimos en un curso en Zurich. El único bar que estaba abierto de lunes a lunes se llamaba El Luchador. En Zurich no pasa nada, a las 5 de la tarde la gente se muere de tristeza, a no ser de que sepan que existe El Luchador, que es un bar de mexicanos donde vas y sentís el calor del trópico inmediatamente, independientemente de la fecha del año que sea. Es muy importante para nosotros los mexicanos, pero síganse dejando subsidiar, tranquilos que les va a ir súper bien. Y las unidades productivas, la capacidad de hacer es consecuencia de la formación. Tienen dos opciones: seguir formando a la población para que
compre barato y venda caro. El que compra barato y vende caro en América Latina se le llama comerciante. Compra barato y vende caro. O hacemos cursos para que hagan artesanías que son iguales en todo el mundo. O empezamos a meterle en la cabeza estructuras de unidades productivas basadas en líneas de formación en el tiempo. Formarse implica tiempo. Ustedes llevan aquí sentados todo el día, algunos todo el día despiertos, ahí. No entienden, están de acuerdo o en desacuerdo con lo que decimos, venimos de todas partes a decir cosas acá y siguen ahí sentados. Es solo un día y para formarse necesitan mínimo 20 años. Para que una ciudad cambie a nivel integral se necesitan 4 generaciones. En Medellín vamos en 29 años. ¿En cuánto van ustedes? Las unidades productivas son consecuencias de la formación intelectual. La formación intelectual es la gran formación a la que se tiene que apuntar a una ciudad. Para que un patrimonio se conserve necesitamos una capacidad intelectual en la ciudad. Sin capacidad intelectual no se preserva el patrimonio, ni se preserva nada. Siguiente. Esto es una foto muy famosa de Sao Paulo. Una favela muy famosa, pero al lado del muro cada piso tiene alberca. Así son las ciudades en América Latina. Ayer estábamos hablando con un grupo de ambientalistas de aquí de Durango, que me pareció excelente haber podido hablar con ellos y me gustó mucho su planteamiento, pero llegó un punto donde ellos empezaron a entender cosas que no habían mirado por estar oponiéndose porque sí a un proyecto. Entonces les dijimos, ustedes saben que el agua potable que usted se va a tomar de pronto le va a faltar porque se está invirtiendo en este proyecto. Entonces empezaron a decir como, cuando ya los tocamos a ellos, como, sí, me voy a quedar sin agua potable. Como quien dice, ya me estoy perjudicando, yo no voy a pelear más. Las ciudades tienen esas brechas, unas brechas que son irreconciliables, porque a esto nosotros en Colombia le decimos, esto es el mal gusto propio del dinero mal habido. Y esto es la capacidad de la ciudad. Quiere decir, si la ciudad invierte aquí, los que van a gobernar están aquí. Si se sigue invirtiendo aquí, van a haber más torres en este lado y más muertos a este. Siguiente. Ese es el postulado de ciudadanía antes que ciudad, invertir en los cerebros primero y después en la ciudad. Siguiente.